Un elevado número de pequeñas aldeas y caseríos pertenecientes al mundo rural asturiano agoniza lentamente ajeno al interés del hombre de la ciudad. El Principado cuenta con 7.125 entidades de población, de las que el 85% tienen menos de 50 viviendas. Sin embargo, a pesar de su gran cantidad, en estas aldeas y caserías solo vive una parte muy pequeña de la población asturiana. En su conjunto, las que se encuentran situadas por encima de los 800 metros son las que padecen unas condiciones de vida más desfavorables. En todas ellas, el transcurrir de los días es duro y poco propicio para las comodidades. Fueron las raíces, la simiente de nuestras ciudades. Hoy constituyen un mundo que camina hacia el olvido, atrapado por la vegetación. Acercarse a una aldea de montaña en el invierno, cuando la nieve ya ha hecho acto de presencia y las heladas de la noche actúan sin piedad, sigue constituyendo toda una aventura. La incomunicación ha sido desde siempre una constante en la vida campesina de las zonas altas de la cornisa cantábrica. Algunas, escondidas por el caótico relieve, no cuentan, como ya reseñara Jovellanos en el siglo XVIII, con otro medio de transporte que los animales de carga o la alternativa de un fatigoso viaje a pie. Los carteros rurales, el médico, el veterinario, tienen en estos casos que superar innumerables dificultades orográficas y climatológicas para cumplir con su cometido. La nieve, tan beneficiosa para el medio natural, garantía de agua durante los meses estivales, tan bella y esperada, se torna cruento calvario en estos pueblos. La vida casi se paraliza, se aletarga. La soledad hace acto de presencia. Estamos en Pelliceira, en el occidente astur, a 1000 metros de altura. Aquí lo gallego y lo asturiano se confunden, porque esta aldea aparece dividida por la línea real pero intangible de los límites regionales. Sus habitantes son, pues, gallegos y asturianos. En las adversas condiciones invernales se intenta simplemente subsistir, y la incomunicación geográfica puede llegar a hacerse también humana. En el siglo pasado, Pascual Madoz incluía en su diccionario la voz Pelliceira como lugar del ayuntamiento de Ibias con 125 almas. En la actualidad no llegan a 20 los vecinos que ocupan las 9 viviendas de este pequeño pueblo fronterizo. Pues mira, nos arreglamos mal, porque vienen veces que ni viene el médico aquí ni podemos ir nosotros. No hay ambiente ninguno. Aquí no tienen de ganar dinero y claro, han tenido que marcharse a otro sitio para poder ganar y poder arreglar su vida. Nosotros tenemos también 2 hijos, pero también se han marchado. Están en Barcelona. Y ahora iremos nosotros. Pues hay que coger una pala y palear la nieve para poder juntarnos, ¿no? O sea que de una casa a otra hay que esparcir la nieve. Las grandes nevadas que caen en el invierno, porque claro, hay falta de comunicación de los coches, falta medicinas, falta comida. Y antes había aquí mucha juventud, ahora se ha marchado, unos van en Barcelona, otros en Madrid.
Apenas el 1% del más de 1 millón de habitantes que tiene Asturias es capaz de soportar las fatigosas circunstancias de la vida en las aldeas de montaña. Los pocos moradores superan en su mayoría los 50 años de edad. Son los encargados de mantener el calor humano en estos pueblos, de los que los más jóvenes se han ido hace ya tiempo. Los mayores quedan como únicos testigos del ocaso de una estructura de población que esconde sus raíces en la alta Edad Media. Sin embargo, el hábitat tradicional asturiano no puede ser objeto de generalización, como haríamos en el de las regiones de la meseta. Asturias encierra muchos mundos dentro de sus límites geográficos. Así, por ejemplo, las pallozas o pallazas fueron los elementos básicos en los asentamientos humanos del suroccidente de la región. La planta circular era la más utilizada, con el fin de simplificar la construcción y ahorrar el máximo de material. Desde las altas cumbres hasta la rasa costera, las aldeas se organizan sobre el territorio de muy distinta manera. Así, las formas compactas son características de las zonas montañosas. Las viviendas se arropan unas a otras buscando protección y calor, quedando libre el espacio más favorable para los cultivos y pastos. El medio rural de montaña se ha caracterizado también por la proximidad del lugar de trabajo y al mismo tiempo por la lejanía de los centros de servicios y ocio. Oculto en la ladera de un angosto valle de la Sierra de la Bobia, en el concejo de Villanueva de Oscos, se encuentra San Cristóbal. Esta arcaica aldea se ha salvado de la desocupación total gracias a un único vecino, Alejandro, que junto con su mujer se niega a abandonar el pueblo que le vio nacer. No hace muchos años, en los 50, San Cristóbal era próspero y poblado. Pero sus habitantes no resistieron la llamada de la ciudad y hace más de una década que fueron abandonándolo. En la actualidad, Alejandro y su mujer han visto aumentar la población con la voluntaria incorporación a la familia de un joven alemán de una comuna próxima. Es principalmente a partir de los años 50 y 60 cuando el paisaje rural más alejado de los centros urbanos y comarcales camina a pasos agigantados hacia el despoblamiento. Fueron las aldeas del interior de las salas regionales, como esta de San Cristóbal, las que han visto mermar su población de una forma más acusada. Antes había unas fiestas aquí cuando, por ejemplo, en el verano había ahí una feria aquí en La Bobia que le llamaban Santiago. Había ahí un acordeonista que llamaban Cazote, que todavía vive, el acordeonista ese. Y se venía a dormir aquí y armaban un baile de la noche, estaban toda la noche bailando. Bailaban las viejas, las nuevas y los viejos y todos. Pero ahora se terminó todo. Yo soy un amante de las abejas y en las ciudades no puedo tener abejas y no vivo. Donde no haya abejas no puedo vivir. Yo tengo que vivir entre las abejas. Es el fútbol mío y los toros y el deporte mío son las abejas. A La Focella, concejo de Teberga, se accede por una pista de fuertes pendientes que arranca de Páramo, última población antes de llegar al puerto de Ventana. Del total de 15 viviendas, solamente 4 son ocupadas de forma permanente por los 18 vecinos que quedan en el pueblo. La ganadería y las pequeñas huertas familiares siguen siendo las principales fuentes de riqueza, insuficientes para retener en su día a los más jóvenes que se fueron en búsqueda de los jornales de la mina y las fábricas.
Estas organizaciones arcaicas, muy fragmentadas en el territorio, con un medio físico desfavorable, han propiciado que el fantasma de la emigración haya hecho acto de presencia en la mayor parte de las aldeas, alterando la fisonomía de las zonas rurales del Principado. El asturiano, por carácter y sobre todo por necesidad, es de naturaleza emprendedora y arriesgada. Su constante ir y venir por otras tierras a través de los siglos, buscando la fortuna o cuando menos el sustento, así lo demuestra. Los habitantes de mayor edad, víctimas de este proceso, se resisten hoy todavía a dejar sus hogares y tierras, su forma de vida natural. Permanecen aferrados a sus raíces, incapaces de adaptarse a la vida urbana. Unos están en Oviedo, otros, pues antiguamente, yo por lo que oía mi madre, hubieran marchado a la Argentina muchísima gente, que ella conocía. Sí, mucha gente marchó, porque aquí, acuérdense a ver, fíjate, díjome un día a mí el sacerdote aquí del pueblo, porque tiene una estadística abajo en la colegiata, que habían en 1800, ahora que hacía 100 años ahora, que había 167 personas, me parece, y hoy habrá 20. El problema aquí de vivir en estos pueblos es la nieve, hoy día, porque habiendo carreteras no hay distancias, se va donde quiera, se comunica con la familia personalmente y se puede ir a donde quiera sin problemas. Ahora, en el momento que hay nieve, pues ya no se puede hacer nada, caen los postes de la luz, cae el teléfono por avalanchas de nieve y quedamos aquí incomunicados. La vida antes era en estos pueblos mejor que ahora. Había más gente, más juventud. La juventud se divertía mejor dentro de lo que cabía en el ambiente del pueblo. Y ahora pues, ahora nada, aquí no hay nada. Pues aquí había unos 100 habitantes, aproximadamente. Y luego fue cuando al poco tiempo empezaron con la concentración esta de las escuelas y eso, y la gente, los matrimonios que tenían familia fueron marchando a otros sitios con el fin de poder educar a algunos chiquillos y demás. Y entonces, claro, el pueblo fue yendo en decadencia, fuimos quedando menos, aquí no había carretera tampoco de aquella. Fue cuando tratamos de romper la carretera, que esta carretera hicimosla nosotros, con algunos fondos que teníamos del pueblo. Y hicimosla en 2 tandas, desde luego, porque no nos alcanzó el presupuesto que teníamos para hacerla de una vez. Y luego esto, claro, aquí no hay industria ninguna, aquí solamente vivimos de la ganadería y de las tierras. Y recogiendo algo de pan de escanda, patatas, maíz, remolacha, y así vamos tirando. Para poder adentrarse en la esencia y naturaleza de una aldea asturiana, es necesario sumergirse en su pasado y su historia, en las estructuras rurales antiguas y también en el medio físico en el que se asienta. La organización de la aldea tradicional en muchos casos permanece prácticamente inamovible desde la Alta Edad Media. Las de pequeño tamaño, formadas por la unión de varias quintanas, son las más características del campo asturiano. La quintana remonta su origen a épocas altomedievales, cuando el señor donaba a cada familia campesina la llamada morada poblada, imprescindible en toda relación de vasallaje. La unión de varias de estas quintanas formaba las aldeas. A su vez, estas se organizaban en parroquias. El centro parroquial se ubicaba en el núcleo de población de mayor entidad, donde se edificaba el cementerio y la iglesia. Frente a la humilde quintana aparecía arrogante y poderoso el palacio o casona solariega del señor, dueño de tierras, ganados e incluso del propio destino del aldeano. Pero en la aldea tradicional asturiana no todo eran penurias. La solidaridad campesina, tan necesaria para la propia subsistencia, se daba cita a través de múltiples formas y costumbres. La endecha, trabajos realizados en común de forma altruista, y la sexta feria,
que suponía también el arreglo y mantenimiento comunal de los caminos, eran las formas más expresivas de ayuda entre campesinos frente al duro trabajo cotidiano. Las fuentes y lavaderos eran los lugares elegidos por las mujeres para tratar todo tipo de temas sociales y domésticos. Cuando aún no había aparecido el chigre o bar como elemento básico de reunión, los vecinos buscaban otras alternativas, como ocurría en el pueblo de Tolinas, concejo de Grado, donde un hórreo cumplía las funciones de centro de agrupamiento y diversión. En este hórreo que ven aquí, era la reunión de la juventud antiguamente, el albergue, mejor dicho, donde se comentaban todas las cosas de las faenas del campo, en el mes de la hierba, todo. Bueno, y a continuación, pues igual, se bailaba, se hacían 50.000 cosas para divertirse, que era la diversión que había en el pueblo. Hoy, en la actualidad, somos 20 o 25 personas más o menos, todos viejos. Mira, aquí en esta fuente era donde veníamos todos a buscar agua. Las mujeres reuníamos aquí, antes que había muchas, que ahora no las hay, ¿eh? Ahora ya queda muy poca gente. Y toda esta pradería, toda la trabajábamos, echábamos pan, echábamos maíz, patatas, ajos, cebollas, había verdura y todo eso. Pero ahora no hay nada, ahora no hay gente, ahora no hay nada, ¿eh? Santo Adriano del Monte, con 21 viviendas, es una cabecera parroquial del municipio de Grado, localizada en los confines suroccidentales del concejo. Situada sobre los 800 metros de altura, mirando al río de las Varas, afluente del Cubia, responde al máximo ejemplo por su historia y grandeza del despoblamiento asturiano. Es la única aldea de la que conocemos con exactitud la fecha de su nacimiento y de su muerte. El 1 de marzo de 1238, el obispo don Juan, con otorgamiento de la abadía de Tuñón, concedía a 3 ciudadanos de Oviedo a perpetuidad la correspondiente carta foral de asentamiento, explotación y relación de vasallaje. Santo Adriano del Monte, llamado en otros tiempos Santo Adriano de Baselgas, llegó a contar con cerca de 200 habitantes a mediados del presente siglo, agua corriente y luz. La escuela, el cementerio, la capilla, nos hablan de un pasado reciente de actividad plena en sus campos y caminos. Hoy no puede encontrarse a ninguna persona. Las casas permanecen cerradas, resistiéndose a quedar atrapadas en el olvido. Cabanela, en el concejo de Besoz, es otro de los 500 pueblos deshabitados que hay en Asturias. La impresión de que el tiempo se ha detenido es algo más que una percepción sensorial. La sensación de deterioro y abandono es evidente en cada una de las casas que en su día cobijaron las ilusiones de unas gentes que hoy habitan muy lejos, en las ciudades. Cabanela es ya tan solo una referencia perdida en un mapa. De cualquier modo, no todas las aldeas están muertas, ni todos los jóvenes dan la espalda al medio rural.
Frente a la dificultad de encontrar trabajo en los centros urbanos, muchos comienzan a plantearse una opción de vida cerca de las tradiciones de los mayores. Imágenes como esta de jóvenes del pueblo de Villar de Vildas, en Somiedo, trabajando en la matanza, confirman una tendencia aún escasa de retorno o permanencia en el medio rural. Tengo 19 años, trabajo en el campo, en la agricultura, y bueno, pues a pesar del aislamiento y todo lo que conlleva vivir así tan aislado, pues para mí es divertido vivir aquí en el campo. Ciertamente habrá sitios que se pueda vivir mucho mejor, pero también nos habrá que ciertamente sea mucho peor. Aquí en este pueblo concretamente, Bus de Mouros, somos 5 vecinos, un total de 15 habitantes. Vivimos todos de la agricultura y la ganadería. Las aldeas se adormecen, se abandonan en aquellos lugares más alejados de las urbes. Pero tímidamente el hombre acaba por volver, aunque solo sea por unos días en verano, a encalar las paredes de las casas, a abrir ventanas, a sumergirse en el recuerdo. Una infancia feliz en un entorno frío y lluvioso. Las historias del viejo abuelo y un sinfín de detalles y rincones no abandonan la memoria del hombre de la ciudad. Las aldeas se deshabitan, pero nunca se dejan del todo. La propiedad de un pequeño trozo de tierra lejos de la agitación cotidiana permanece como vínculo con un pasado con raíces de piedra. La esencia tradicional de la casería asturiana se comprende mejor desde la perspectiva de la producción y el consumo. La dieta alimenticia en el mundo rural era pobre y monótona, siendo el pan el núcleo básico y fundamental. Este era de trigo, de escanda, de centeno o de maíz. La casa constituía un pequeño universo con identidad propia que formaban sus miembros. El proceso de elaboración del pan involucraba a todos los que vivían bajo el mismo techo. A través de las distintas labores, todos participaban en su producción. La escanda y el trigo tienen un desarrollo lento y laborioso. Permanecen en la tierra 10 meses. Parte de la cultura de las comunidades campesinas no sorprende que estuviese marcada por estos cereales. Todo comienza con la siembra, allá por el mes de noviembre.
esta mujer realiza el ceremonial consciente de que es un paso de notable importancia en el largo proceso. La trascendencia del acto queda patente en el semblante de su rostro. El resto de la familia también participa en esta tarea, además de algunos animales domésticos. Primero se siembra a voleo, bien separado, de tal manera que se cumpla el refrán popular: el pan ral una tierra y axunto nel urro. A continuación, se ara y se cacha el surco. A finales de febrero o principios de marzo se inicia lo que se conoce como sayar, labor delicada que fundamentalmente hacen las mujeres. También ellas son las encargadas de arromper o arrancar a mano las malas hierbas. Llegado el verano, en el mes de agosto generalmente se recogen las espigas de escanda con las tradicionales mesorias, un instrumento muy sencillo pero indispensable para esta tarea. La siembra del trigo y de la escanda, porque es lo mismo, esto se siembra, o sea, de la escanda, la hora de sembrar se le llaman el veranín de San Martín, que es en el mes de noviembre. Es cuando ya se empieza a sembrar precisamente lo que se llama la escanda. Luego pues se lleva varios procesos, se siembra, se saya, se puede arriandar también para que tenga mejor grano y sea mejor. No se debe sembrar nunca muy junto porque entonces se cae y no da el grano suficiente. Para que tenga la calidad suficiente tiene que estar bien apuesto. Luego pues llega la hora de la recolección, haciendo todos estos procesos que se necesitan, llega la hora de la recolección y se recolecta. La única herramienta que se necesita para recolectar es un goiso que le llaman, o goixa en algunas partes, con estos dos palos, que son dos palos sencillos, que están atados por medio de una cuerda para que no se extravíen, y se tal pan cogedor, pues se avanza. Esa es la única forma de que se adelanta en la recolección. Yo que quería hacer publicidad a la caja de ahorro. Aquí no sirve la publicidad. Aquí no sirve publicidad. Pues lo mismo, pero no tiene publicidad más de digital. Los palos, unidos por un cordel, ayudan al campesino a arrancar las espigas. Una tarea compartida por todos los miembros de la casería. Generalmente esta labor es posterior a la de la recolección de la hierba y en las aldeas asturianas constituía una ocasión para compartir el trabajo, familiares y vecinos. Era, en definitiva, una tarea que, aunque dura, tenía un tono festivo. Agosto fue desde siempre para las comunidades rurales en Asturias el mes del pan. Cuando las espigas son transportadas al hórreo o la panera en las goxas, finaliza la primera parte de este proceso que tenía tanto arraigo en las aldeas asturianas. En agosto se va con la goxa y las mesorias y se coche el pan para una goxa. Y desde que cuchiu se trae para la panera. Y está en la panera, aquí hay dos clases de escanda. Dos clases de escanda que están aquí. Esta se llama póvida, que suple más en grano, pero en farina suple menos. Y esta otra se llama fisga. El pan es mejor el de fisga, ahora que el de póvida suple más en grano. Una imagen que ha sido muy frecuente en el mundo rural asturiano
la componían las riestras de maíz colgadas de los corredores. Esta estampa colorista de las panoyas en los rincones, con sus granos amarillos, imprimía vitalidad a las caserías. Denotan el esfuerzo, el trabajo de sus moradores. Cuando caía el otoño y las hojas de los árboles mudan su color hacia tonos rojos y amarillos, las familias llevaban las espigas de escanda al pisón para extraer el grano. Todavía hoy se pueden ver algunos de estos ingenios de madera, la mayoría ya en desuso debido al abandono de este cultivo. Los pisones podían ser privados o de varios vecinos, movidos a mano o por agua. Tenían unas características muy similares a las del molino harinero. Bueno, este pisón ya de rabil, porque aquí no hay agua, para hacerlo de agua. Y entonces había que tirar 4 hombres por él, que se llamaban 4 Rodrigos. 2 de aquí de este lado y 2 de aquel lado. Y entonces arriba había un guaje arreglando, echando erga al pisón, que se llama, chámase arreglare. Ya desde que pisado, por ahí por esa compuerta que tiene ahí, sacábase la escanda, o sea, la poxa y la escanda todo junto para vanar con el vano o la vanadora, lo que hubiera. Aquí en tal caso y en la vanadora, porque la había. Y entonces ya salía la escanda limpia, como tiene que ser, para llevar para el molín. Este pisón del pueblo de las Viñas, en el concejo de Somiedo, se mueve a mano. Con esto acciona el rabil que, engranado en la jaula, hace girar el eje y la muela. Mientras tanto, el grano que aún está revestido de cáscara pasa a la muxega y va cayendo lentamente. Era realizada por varones, quedando de manifiesto la perfecta sincronización de todas las piezas. Si el ingenio era privado, su dueño solía cobrar en especie. Al igual que en los molinos harineros, también aquí existía la maquila. Cuando era propiedad del pueblo, cada vecino lo trabajaba el día o días asignados, ayudándose unas familias a otras. Bueno, este pisón ya de maquila, nosotros, porque era nuestro, este pisón era nuestro. Ya maquilábamos cada 2 fanegas ou 3, maquilábamos 1/4 de cupín. Ya sabemos que la fanega tiene 7 cupinos. Este otro pisón, accionado por agua, de construcción más reciente, fue levantado para aliviar el trabajo de las mujeres del pueblo que vanaban la escanda. José recuerda con nostalgia otras épocas de mayor actividad en las aldeas. Hoy en Villamor, el pisón de su propiedad apenas tiene tarea ante la poca o casi nula cosecha. El rodezno descansa durante largas semanas y envejece al mismo ritmo que el pueblo. Pisar las espigas constituía una tarea dura, pero gozosa, por considerarse un paso en la casería de la escasez a la abundancia.
Cuando el grano quedaba totalmente limpio y listo para su almacenamiento, se garantizaba en cierta medida la supervivencia para los próximos 12 meses. La temporada de las pisazas, con la actividad en los tradicionales pisones, constituye apenas un recuerdo en las aldeas asturianas. Antes, antiguamente, el pisón era a fuerza con gente, mujeres con un vano vanando, había unas muelas para montorar, para deshacer el grano, para limpiarlo, y con un vano las mujeres limpiaban el grano, y después más tarde había una vanadora de mano también, pero era una vanadora que no hacían falta mujeres, ya lo limpiaba una vanadora parecida a la que tiene ese pisón ahora, lo mismo. Y limpiabas el grano de esa forma. Y ahora no se cosecha, ahora ya van unos años que no se cosecha, aquí paró, aunque haya espigas ya no se pisan, y ya la gente se dejó que se compra la harina y se hace el pan, o se compra el pan y no se hace pan ni otra cosa. Esto va quedando de esa forma. El pan era antiguamente el símbolo de la vida y prestigio de la casería. Le correspondía a la mujer, al ama de casa, el administrarlo durante todo el año. Que no faltara su abastecimiento en la mesa familiar era una de sus grandes responsabilidades. Cada 15 o 20 días preparaba una cierta cantidad de grano para llevar al molino. Se denominaba cebera, a la que le solían corresponder 4 o 5 copinos cada una. Los aproximadamente 35 kilogramos, consumo de una familia numerosa en este periodo de tiempo, demuestran que el pan era el elemento fundamental en la alimentación de los miembros de la casa. La resonancia de los molinos en la cultura asturiana ha sido notable. Todavía hoy se pueden escuchar muchos refranes, coplas, anécdotas que giran en torno a lo que fue uno de los elementos económicos y sociales más importantes del mundo rural. A lo largo de los ríos y arroyos de la región hay cientos, aunque la mayoría no se conserven en buen estado. Son mecanismos tan sencillos como perfectos. Se desvía el caudal del agua conduciéndola a una pequeña presa de piedra. Configuraban muchas veces la fisonomía de la aldea, como en este caso, en Valcárcel, en el concejo de Somiedo, donde el molino con su presa parecen determinar el asentimiento de las casas. Prueba de la notable importancia que se les concedía al ser en muchos casos, además de un pilar económico, el punto de encuentro y reunión de los vecinos. En los molinos se pasaban muchas horas y eran frecuentemente lugares de acuerdos, tratos o incluso cortejos. Baldomero sale de su casa para dirigirse al molino. Hoy le toca a la vez, conforme a la costumbre de la becera, y es necesario aprovecharla. El molino de Valcárcel es comunal y existe desde tiempos muy antiguos un orden establecido entre las caserías del pueblo para su utilización. Cada casa tiene un día o días asignados al mes. En algunos lugares de Asturias, la becera incluso entraba a formar parte de las herencias. Bueno, este molín, ya del pueblo, no de todos, de los que tienen parte en él, va por días. Unos tienen más días y otros menos. Y se riega y lo pueden vender los días que tienen a otro. Es un molino de mal tiempo. Aquí no se cobra maquila a nadie. La chave
pues va por becera como de vecín en vecín. Las muelas en movimiento producían harina de una gran calidad, que todavía hoy es difícil de conseguir por los artilugios eléctricos. El pago de la popular maquila era una de las peculiaridades más sobresalientes. Una cierta cantidad de grano con la que se quedaba el molinero a cambio de su trabajo o el alquiler del molino. Bueno, esto era antiguamente, era de maquila. Después mi padre pues se vendió la casería y la compré yo y un hermano. Y entonces pasó a nuestro poder las máquinas y lo demás, todo lo de la casería. Y se molía y se cobraba en granos y se cobraba una medida por 2 copinos, una mediduca que había, y la misma medida por 3 copinos sin raela, y era la medida que había para sacar la maquila, porque si era poco una maquila se sacaban 2 o se sacaban 3 o las que fueran, aquella medida. La harina ya está en la casa y la mujer se dispone a amasar. Esta y la de la cocción son las últimas tareas. Ella sola será la artífice de ambos procesos. El día anterior se prepara el furmiento, consistente en mezclar en agua caliente con sal la harina y la pasta que había quedado de la última hornada, el denominado niciu. En esta jornada especial, la mujer se libera de buena parte de sus tareas habituales. Es un trabajo largo y delicado. Va a preparar el pan de la familia de 2 o 3 semanas y para ello necesita tiempo y concentración. Una responsabilidad que se inicia moviendo con rapidez y sin descanso durante más de media hora una masa de 40 kilos. Cuando la pasta está unida y ya no se pega a ninguna parte, puede considerarse como amasada. A continuación llega uno de los rituales más ancestrales. La masa se envuelve en una sábana y se cubre con una manta. Estamos asistiendo a lo que se conoce como hacer la cama del pan. Se completa así la fermentación. El calor es imprescindible para la realización del proceso. Cuando el pan está lleldau, el horno debe estar arroxiau, pues según reza el refranero, nin el pan debe estar pasau de cheldadura, nin el forno da roxadura. Cuando el llamado ciurul forno está blanco, es señal de que está suficientemente caliente. La pasta hecha hogazas se va enfornando con la pala. Hay mujeres que al observar que la temperatura es demasiado alta, colocan unas hojas de berza sobre los panes. Pequeños secretos que tenía cada campesina y que trataban de adaptarse a las nuevas situaciones en cada instante. Lo importante y primordial era que ningún imprevisto pudiera poner en peligro el éxito de la cocción. Pudiera ocurrir también que el horno no estuviera demasiado caliente. Se derramaban entonces unos puñados de salvado en el burrallo. Antiguamente, a esta última fase de elaboración del pan, se le dio tanta importancia que las mujeres recitaban algunas oraciones y ensalmos
para que todo saliera correctamente. Incluso se llegaban a hacer cruces sobre cada hogaza o sobre la boca del forno. Aunque las hijas y la nuera supieran amasar, mientras el ama de casa podía, lo hacía ella, en un claro ejemplo de la importancia y protagonismo que tenía esta labor. La casería familiar asturiana se caracterizaba desde el punto de vista económico por la penuria. Cada casa era una pequeña unidad que tenía como techo de producción el consumo familiar. En este contexto, el pan era el componente fundamental de la dieta diaria, pues se consumía a todas horas. Alrededor de él giraba el abastecimiento y la subsistencia. Como bien básico y limitado, estaba sometido a un severo ritual. El pan y su ciclo de elaboración generó una cultura en el mundo rural que hoy ha desaparecido y que apenas se mantiene en la memoria de los más viejos. Una tradición que parece ya pertenecer a un pasado remoto y que creó un compromiso de fidelidad durante mucho tiempo del hombre con la tierra.